En agosto de 1997, en un alto edificio de apartamentos en un barrio obrero de Sevilla, dos hermanos gemelos de 12 meses, Mateo y Lucas, se desvanecieron sin dejar rastro. Desde la 15ª planta, con una puerta de doble cerrojo y rejas de seguridad en las ventanas, no había ni el más mínimo indicio de una entrada forzada. En el lapso de 1 hora, mientras su madre estaba en la cocina, los bebés desaparecieron de su cuna sin dejar ni un solo patuco. Era una desaparición perfecta en una habitación cerrada. Cientos de policías registraron el complejo de apartamentos, los garajes e incluso los pozos sépticos, pero no se encontró ni un solo cabello. El caso parecía destinado a convertirse en un misterio sin resolver. Pero entonces, exactamente 15 años después, en 2012, a tan solo 24 horas de que el delito de asesinato prescribiera, una bolsa de plástico negra emergió de la tierra de la jardinera en la terraza de la casa que se suponía era el lugar más seguro. Se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Durante esos 15 años, ¿qué había ocurrido realmente bajo esa tierra? Llama a la científica ahora mismo, que vengan ya. Hay restos óseos de 2 niños en la terraza. Rápido. En 2012, en un apartamento que parecía corriente, tuvo lugar un suceso tan increíble como espeluznante. En la terraza se descubrieron 2 pequeños esqueletos de bebés. Todo comenzó bajo el sol abrasador de agosto de 2012, un calor que parecía querer derretir el mundo. En un viejo bloque de apartamentos de Sevilla a punto de ser demolido, el ambiente en la terraza del piso 15B estaba cargado de tensión. Faltaban apenas 24 horas para que el delito de asesinato prescribiera. El inspector jefe Javier Torres del grupo de homicidios observaba con impaciencia a los obreros, sin tiempo siquiera para secarse el sudor que le perlaba la frente. Inspector, el hormigón del suelo es mucho más grueso de lo normal. No es el grosor de un solado corriente. Es como si alguien hubiera querido ocultar algo. Es tan duro que no podemos romperlo. No tenemos tiempo. Rompan todo lo que puedan sin comprometer la estructura del edificio. Si no terminamos hoy, una verdad de 15 años quedará enterrada para siempre. A instancias de Torres, los obreros volvieron a alzar sus masas. Crack, crack. Con cada golpe sordo que retumbaba en el salón vacío, el corazón de Javier Torres latía con más fuerza. Momentos después, parte de la jardinera de obra de la terraza se derrumbó, levantando una densa nube de polvo. Un obrero, agitando la mano en medio de la polvareda, gritó: «¡Un momento! El color de la tierra aquí es diferente». Justo debajo del cemento veo algo parecido a una bolsa de plástico negra. Al oír esas palabras, Torres saltó la cinta policial y corrió hacia la jardinera. Con sus manos enguantadas, empezó a apartar la tierra con cuidado. Enterrada bajo el sustrato endurecido, apareció lentamente una bolsa de basura negra aplastada por el peso del tiempo. Lo que asomaba por una de sus rendijas no era una raíz. Eran los restos de un hueso diminuto, presumiblemente de uno de los niños desaparecidos 15 años atrás. Que entre la científica. «Retiren la tierra de alrededor con sumo cuidado para no dañar nada», ordenó Torres, mordiéndose el labio ante la macabra escena. Frente a él, los restos de 2 pequeños esqueletos. Eran los niños de su primer caso importante como policía novato, un caso que le había perseguido con un sentimiento de culpa durante toda su carrera. En el instante en que su mirada se posó en los frágiles huesos, el tiempo retrocedió para él hasta aquel fatídico día de agosto de 1997. Viajando en el tiempo hasta el 12 de agosto de 1997, Sevilla sufría una ola de calor tan sofocante como la de aquel día de 2012. En el salón, donde un viejo ventilador giraba con un zumbido monótono, los gemelos Mateo y Lucas balbuceaban mientras jugaban. Su madre, Elena García, después de acunarlos y dejarlos dormidos en su cuna en el dormitorio, se apartó el flequillo sudoroso de la frente y volvió al salón. «Alejandro, cariño, qué calor hace hoy. Mateo y Lucas acaban de dormirse. ¿Quieres un vaso de horchata bien fría antes de irte?» Su marido, Alejandro Vargas, vestido con un traje impecable mientras se ataba los zapatos en la entrada, miró su reloj y respondió con sequedad: «No hace falta, me han llamado de la oficina, es urgente, es un proyecto clave para mi ascenso y no puedo llegar tarde. Tú quédate en casa y cuida bien de los niños, y no salgáis con este calor. Claro, que te vaya bien». «¿Vienes a cenar?» «Ya te llamaré según vea cómo va la cosa». Alejandro salió sin mirar atrás. Elena se quedó mirando la puerta cerrada por un instante antes de dirigirse a la cocina. El fregadero estaba lleno de platos sucios. Se puso los guantes de goma y abrió el grifo. El sonido del agua y el zumbido de la aspiradora llenaron la casa.
Le preocupó que el ruido despertara a los niños, pero al no oír nada del dormitorio, supuso que dormían profundamente. Así pasó cerca de 1 hora. Cuando terminó las tareas del hogar, Elena cogió los biberones y abrió con cuidado la puerta del dormitorio. Mateo, Lucas, es la hora de comer. Venga, a despertarse. Pero en la habitación solo reinaba el silencio. La cuna estaba vacía. La fina sábana que los cubría estaba tirada en el suelo. Con el biberón temblando en su mano, Elena salió al salón. «Niños, ¿dónde estáis? ¡No juguéis al escondite!» «Salid ya, mamá os ha traído la leche». Buscó frenéticamente por todas partes, la otra habitación, el baño, incluso dentro de los armarios, pero no había ni rastro de ellos. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en la puerta corredera que daba a la terraza, normalmente cerrada, ahora estaba entreabierta, dejando entrar una bocanada de aire caliente. Corrió como una loca hacia la terraza, miró la jardinera y se asomó por la barandilla, pero los niños no estaban allí. Las ventanas del 15º piso tenían rejas de seguridad firmemente instaladas, por lo que era imposible que se cayeran o que alguien entrara por ahí. La puerta de entrada también tenía el doble cerrojo echado. 2 niños se habían evaporado en una estancia perfectamente cerrada. «Conserje, conserje, nuestros hijos han desaparecido. Por favor, avise a todo el mundo», gritó Elena a través del interfono. Poco después, una alarma estridente resonó por todo el complejo residencial. El personal de mantenimiento y los vecinos salieron en tropel, registrando los jardines y las azoteas. Elena, descalza, corría por los pasillos del edificio, aporreando las puertas de sus vecinos. «¿Han visto a mi Mateo? ¿A Lucas?» Quizás gatearon y salieron. «Por favor, abran la puerta. Soy la del 15. Elena, mujer, cálmate. Hemos mirado por todo el rellano y no hay ni un alma. El ascensor estaba parado en la planta baja. Esto es cosa de brujas». Por más que buscaron, no encontraron ni un solo rastro de los niños. Al atardecer, su marido Alejandro, avisado, llegó a casa a toda prisa. Al ver a Elena sentada en el suelo de la entrada, con la mirada perdida, su expresión era más de irritación que de preocupación. «¿Pero qué has estado haciendo en todo el día?» «Te dije que vigilaras a los niños, no que te distrajeras. La puerta estaba cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Se los ha tragado la tierra?» «Cariño, solo fue un momento mientras fregaba los platos. Es como si se los hubiera llevado un fantasma. No están en ninguna parte. Por favor, encuentra a nuestro Mateo y a nuestro Lucas». Alejandro frunció el ceño y se aflojó la corbata con brusquedad. Pasó por delante de su esposa temblorosa, cogió el teléfono y marcó el 091. Su voz era sorprendentemente tranquila y seca para ser la de un padre que había perdido a sus hijos. «Sí, Policía Nacional. Les llamo desde los apartamentos Giralda, bloque 12, piso 15B. Han desaparecido 2 niños. Sí, dentro de casa. Vengan inmediatamente». Poco después, las luces rojas y azules de los coches de policía tiñeron de colores inquietantes las grises paredes del edificio. Las sirenas rasgaron el aire pesado del verano, pero la casa, que debía ser un refugio, ya estaba sumida en un silencio gélido. Era el comienzo de un misterio que duraría 15 años. Javier Torres aún recordaba el aire viciado de aquel apartamento, el primer escenario de un crimen que presenció como un joven policía. Pero en aquel momento, nadie podía imaginar que los niños no habían ido lejos. Estaban atrapados en el lugar más cercano, justo bajo sus pies, en la más profunda oscuridad. Y la investigación policial, desde el primer momento, comenzó a apuntar en una dirección completamente equivocada. La noche del 12 de agosto de 1997, el piso 15B se convirtió en un caos con la llegada de policías uniformados y detectives de paisano. El ruido de las radios policiales se mezclaba con las voces de mando, creando una atmósfera de confusión. El inspector jefe Morales, al mando de la investigación, examinaba meticulosamente el marco de la ventana de la terraza y la cerradura de la puerta principal mientras sudaba a mares. No había ninguna señal de entrada forzada. Las rejas de seguridad estaban intactas, sin marcas de sierra, y la cerradura no presentaba signos de manipulación. Es una habitación cerrada perfecta, no se puede entrar ni salir por las ventanas, o los niños están escondidos en algún lugar de la casa o alguien se los llevó. Señor Vargas, cuando usted llegó, ¿cómo estaba exactamente la puerta principal? Ante la pregunta incisiva de Morales, Alejandro se aflojó la corbata con un gesto de impaciencia y respondió con voz irritada. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? La puerta tenía echada la doble cerradura. Mi mujer me llamó por el interfono llorando para que le abriera, y así entré. ¿Cómo van a desaparecer los niños como si fueran humo?
registren la casa otra vez. Los agentes volvieron a peinar el apartamento, miraron dentro de los armarios, debajo de las camas e incluso desmontaron parte del falso techo, pero no encontraron nada. Fue entonces cuando el joven agente Javier Torres se fijó en la acumulación de grandes macetones y tinajas de terracota en un rincón de la terraza. Estaban tan juntos que ocultaban por completo el suelo. Inspector, la zona de la terraza me parece sospechosa. Hay demasiadas cosas en la jardinera. ¿No podrían estar los niños escondidos o atrapados ahí detrás? Deberíamos moverlo todo y comprobarlo. Cuando Torres intentó levantar una de las tinajas, Alejandro, que estaba sentado en el sofá, se levantó de un salto y se interpuso en su camino. Su mirada era tan feroz que parecía que iba a devorarlo. ¿Pero qué hace? Le he dicho que ahí no se toca. Es la única afición de mi mujer desde que tuvo la depresión posparto. Es su jardín. ¿Sabe usted lo que cuestan esas plantas? Si las remueven y mi mujer sufre otro shock, ¿se harán ustedes responsables? Señor, sus hijos han desaparecido. ¿Y le preocupan las plantas? Podrían estar atrapados en ese hueco. Tenemos que comprobarlo. Ya he mirado yo. Fue lo primero que hice al llegar y no estaban ahí. ¿Me está diciendo que los niños movieron esas pesadas tinajas y se metieron debajo? Tenga un poco de sentido común, agente. La actitud agresiva y la negativa rotunda de Alejandro hicieron que Torres dudara y mirara a su superior. El inspector Morales, al ver las enormes plantas y las tinajas que un hombre solo apenas podría mover, negó con la cabeza. A simple vista, la tierra no parecía removida ni había cambios de volumen, por lo que decidió que no era necesario mover aquellos pesados objetos. Ese fue el error fatal que prolongó el caso durante 15 años. La investigación se amplió del apartamento a todo el complejo residencial. Se utilizaron perros policía para registrar los contenedores de basura, los sótanos y los pozos sépticos, pero no se encontró ni el más mínimo indicio relacionado con los niños. Elena, acurrucada en un rincón y temblando, de repente se aferró al pantalón de un detective y comenzó a divagar. Inspector, yo los vi a Mateo y a Lucas gateando hacia la terraza, olía a tierra, a la jardinera, estaban jugando ahí, sus ojos sin enfocar miraban al vacío. Al verla, Alejandro chasqueó la lengua y la agarró bruscamente por el hombro. Inspector, no le haga caso a mi mujer, no está en su sano juicio. La medicación para la depresión es muy fuerte y le hace ver cosas. La puerta de la terraza estaba cerrada, se lo repito. Elena reacciona. ¿No será que te dejaste la puerta abierta y los niños salieron? No, yo cerré la puerta, pero olía a tierra. Cariño, búscalos por favor, nuestros hijos tienen frío. Las declaraciones contradictorias de la pareja y el estado inestable de Elena confundieron al equipo de investigación. Dado que el viejo edificio no tenía cámaras de seguridad en los ascensores, la policía tuvo que centrarse en interrogar a los vecinos. Cada uno contaba una historia diferente. Que si oyeron llorar a un niño en el pasillo, que si vieron a un hombre sospechoso merodeando, pero nada concluyente. Justo cuando la investigación se estancaba, una llamada telefónica cambió por completo el curso de los acontecimientos. Era la camarera de una cafetería situada en los bajos comerciales del complejo. Oiga, policía, el día del suceso, cuando volvía de un reparto, vi algo extraño. En un banco, frente al bloque 12, una mujer joven con un vestido negro llevaba en brazos a 2 bebés y se subió a un taxi a toda prisa. Los bebés parecían muy quietos. Pensé que estarían dormidos, pero ahora que veo las noticias, creo que eran los niños de esa casa. Este testimonio tan específico hizo que la investigación diera un giro de 180 grados, de un posible crimen familiar a un secuestro perpetrado por una banda profesional. La descripción de la mujer de negro y los niños lánguidos era tan vívida que la policía no dudó de su veracidad. El inspector Morales borró inmediatamente de la pizarra de la comisaría la línea de investigación del entorno familiar y puso como máxima prioridad la búsqueda de delincuentes con antecedentes similares y vigilancia de zonas conflictivas. Que se movilicen todas las unidades, revisen los registros de todas las compañías de taxis de la zona. Desplieguen agentes en la estación de autobuses y en la de Santa Justa. Preparen un retrato robot de la mujer de negro y distribúyanlo. Esto no es una simple desaparición, es un secuestro. La prensa, como si lo estuviera esperando, comenzó a publicar titulares sensacionalistas. Misterioso secuestro a plena luz del día en un complejo de apartamentos.
Con la atención de todo el país centrada en encontrar a una secuestradora externa, la terraza del piso 15B, donde se ocultaba la verdad, quedó completamente fuera del radar de la investigación. Mientras tanto, los análisis de la policía científica no revelaron restos de sangre en la casa ni huellas dactilares de extraños en la cerradura o las ventanas. Alejandro aceptó gustosamente una entrevista para la televisión y se plantó ante las cámaras. Por favor, devuélvanme a mis hijos, les daré todo el dinero que quieran. Mateo, Lucas, papá, lo siente mucho, siento no haber podido protegeros. A la persona que los tiene, los niños no tienen la culpa de nada. Por favor, déjenlos volver a casa. Alejandro lloraba desconsoladamente frente a las cámaras. Su desgarradora muestra de amor paternal conmovió a los espectadores y nadie sospechó de él. Sin embargo, en cuanto las luces de las cámaras se apagaron, Alejandro, sin siquiera secarse las lágrimas, miró con frialdad a su esposa Elena, acurrucada en el sofá. ¿Lo ves? Estoy haciendo todo esto, ¿y tú qué haces? Si la policía te vuelve a preguntar algo, mantén la boca cerrada. Si dices alguna estupidez, nos hundimos los dos. Tómate la pastilla y duérmete. Es la mejor forma de ayudar. Ante la voz baja y gélida de Alejandro, Elena, aterrorizada, se escondió bajo las sábanas. Mientras los niños se descomponían lentamente bajo la fría tierra de la jardinera, la mirada de la policía se dirigía a toda velocidad hacia un lugar equivocado. Un testimonio falso y unas lágrimas de cocodrilo crearon la cortina de humo perfecta, y en medio de ella, la verdad se hundía cada vez más en un laberinto sin salida. La policía, basándose en el detallado testimonio de la camarera, elaboró un retrato robot de la mujer de negro y lo distribuyó por todo el país. El equipo de investigación instaló equipos de escucha de última generación en el teléfono fijo y los móviles de Alejandro, esperando una llamada de los secuestradores pidiendo un rescate. Permanecieron en alerta 24 horas al día. Pero el teléfono, cruelmente, no sonó. Pasó un día, dos, una semana, y no hubo ni una sola llamada de los culpables. La impaciencia se apoderó de la policía, no de los secuestradores. Inspector, esto es muy raro. En un secuestro normal, lo habitual es que contacten en las primeras 48 horas. ¿No? Una semana de silencio significa que a los niños ya les ha pasado algo, o que el dinero nunca fue el objetivo, planteó el joven agente Torres, frotándose los ojos enrojecidos. El inspector jefe Morales dio una profunda calada a su cigarrillo y negó con la cabeza. Aún no podemos saberlo. Puede que el secuestrador esté tanteando el terreno para esquivar a la policía. Si levantamos la vigilancia y justo entonces llaman, los perderemos para siempre. Aguantemos un poco más. Mientras la policía perseguía a un fantasma invisible, en el apartamento surgía otro problema grave. A mediados de agosto, con la ola de calor en su apogeo, la vecina del piso de abajo, el 14B, se presentó en la oficina del administrador de la finca para protestar enérgicamente. Señor administrador, ¿qué demonios están haciendo los de arriba? Del techo de mi terraza cae un líquido negruzco y hay un olor a podrido insoportable. No se puede vivir así. No es un simple olor a cañerías, es como si una rata se hubiera muerto y se estuviera descomponiendo. Me va a estallar la cabeza. El empleado de mantenimiento acudió de inmediato al 15B. Al llamar al timbre, Alejandro abrió la puerta solo una rendija, asomando la cabeza. Su rostro reflejaba una gran crispación y desde el interior de la casa emanaba un fuerte olor a ambientador. ¿Qué ocurre? Estamos muy agobiados con la investigación policial. Disculpe, señores, que la vecina de abajo se ha quejado de humedades y malos olores en su terraza. Necesitamos comprobar si hay algún problema con las tuberías. ¿Podemos pasar un momento? Cuando el empleado intentó entrar, Alejandro le bloqueó el paso bruscamente. Ah, se refiere a ese olor. Es que mi mujer, pensando en los niños, ha echado bastante abono a las plantas. Es un abono orgánico y huele un poco fuerte. El agua debe de ser porque he regado demasiado las macetas. Tendré más cuidado. Mi mujer está durmiendo ahora y no es conveniente que entre nadie. Váyase, por favor. Sin esperar respuesta, Alejandro cerró la puerta de golpe. Esa noche, con una gorra calada hasta las cejas, Alejandro fue a un gran supermercado. Su carrito se llenó de tubos de superglue, una pistola de silicona, docenas de deshumidificadores y varios ambientadores industriales de gran formato. Al volver a casa, se encerró en la terraza y comenzó a sellar meticulosamente con silicona las juntas de las baldosas y los alrededores del desagüe. No era una simple reparación, era un intento desesperado de tapar las grietas por las que se filtraba la verdad.
Mientras tanto, a medida que pasaba el tiempo, en el seno de la policía crecían las dudas sobre la testigo. A pesar de registrar todas las zonas conflictivas del país, no encontraron a nadie que se pareciera ni remotamente a la mujer de negro. Inspector, creo que deberíamos volver a interrogar a la camarera. Su testimonio es demasiado detallado y la gente de su entorno dice que tiene cierta tendencia a fantasear. ¿No podría haberlo inventado para cobrar la recompensa? Justo cuando la investigación policial parecía volver al punto de partida, el comportamiento de Elena en la casa se volvió cada vez más errático. Por las noches pegaba la oreja al cristal de la terraza como si escuchara algo, o intentaba escarbar la tierra de la jardinera con las manos desnudas. Cariño, ¿no lo oyes? Es Mateo, está llorando. Lucas dice que no puede respirar, tengo que sacarlos. La tierra pesa demasiado. Cuando Elena se arañaba las manos hasta sangrar, Alejandro corría y le sujetaba las muñecas con fuerza. Sus ojos brillaban con una furia demencial. «¿Estás loca? ¿Qué pretendes escarbando ahí? Si la policía se entera, vas directa a la cárcel. Haz lo que yo te digo». Vive como una loca que desvaría por la depresión. Es la única forma de que tú te salves y yo también. Los gritos de la pareja atravesaban las delgadas paredes del apartamento y llegaban a oídos de los vecinos. El ruido de objetos rompiéndose y los alaridos eran constantes hasta que los vecinos, hartos, llamaron a la policía por un posible caso de violencia doméstica. Los agentes que acudieron, al ver el estado caótico de la casa, empezaron a sospechar de Elena. Su mirada no era la de una madre afligida, sino la de alguien atormentado. Una mirada que despertó el instinto de los detectives. Señora García, ¿discutió con su marido el día que desaparecieron los niños? O quizás, en un arrebato, les golpeó. Sea sincera. Vamos a tener que someterla a la prueba del polígrafo. La policía consideró a Elena la principal sospechosa y la sometió a la prueba del detector de mentiras. Pero el resultado fue aún más frustrante para el equipo. Su estado psicológico era tan inestable, casi en un estado de enajenación, que los gráficos se disparaban, resultando en un veredicto de no concluyente. Sus declaraciones eran contradictorias y parecía incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. El único sospechoso que quedaba era el marido, Alejandro Vargas. El agente Javier Torres visitó la empresa de Alejandro para intentar desmontar su coartada del día de los hechos, pero la defensa de Alejandro era una fortaleza inexpugnable. Que estuve en una reunión de estrategia de marketing de 2 a 6 de la tarde de ese día, lo pueden testificar todos los miembros de mi equipo. Aquí tiene una copia del acta de la reunión y el registro de entrada. Salvo una vez que fui al baño, no me moví de la sala de reuniones. Con pruebas tan claras de que estaba en la oficina, ¿todavía sospechan de mí? Los compañeros de Alejandro corroboraron su coartada. Sí, el señor Vargas estuvo en la reunión todo el tiempo. De hecho, hizo él mismo la presentación, que era muy importante para su ascenso. Es verdad que en un momento dado pareció encontrarse mal, pero no se movió de su sitio. Aunque los testimonios eran impecables, Torres tenía una extraña sensación, pero con una coartada tan perfecta sobre el papel, no podía acusarle basándose solo en sospechas. El equipo de investigación, como último recurso, intentó registrar de nuevo todo el complejo de apartamentos, pero no fue fácil. No había base suficiente para obtener una orden judicial y los vecinos, agotados tras más de un mes de investigación, se negaron a cooperar. Agentes, déjennos en paz. También tenemos que vivir. ¿Hasta cuándo nos van a estar molestando? Ya comprobaron que los niños no están en casa. Basta ya, por favor. Sin sospechosos claros, sin pruebas concluyentes y sin testigos fiables, la envergadura de la investigación se fue reduciendo. Los detectives fueron asignados a otros casos. El interés de los medios se desvaneció y los nombres de los gemelos se fueron borrando de la memoria colectiva. Finalmente, meses después, sin haber encontrado a la mujer de negro, el caso fue enviado a la fiscalía con una recomendación de sobreseimiento provisional. Pasó de ser una desaparición a un caso sin resolver, condenado a acumular polvo en un archivador. El día que se retiraron, el agente Torres echó una última mirada a la terraza del piso 15B. Tras la ventana cerrada, solo reinaba el silencio. Así, una coartada manipulada desvió a la investigación por un camino equivocado, mientras la familia, en aquella casa infernal, se consumía en reproches mutuos, adentrándose en un oscuro túnel que duraría 15 años. La verdad aún estaba sepultada bajo demasiadas capas de mentiras. 15 años, tiempo suficiente para que un paisaje cambie por completo,
pasaron sin piedad. El tórrido verano de 1997 se desvaneció en la memoria de la gente, y el caso de la desaparición de los gemelos se convirtió en una especie de leyenda urbana sin resolver. Y entonces, en agosto de 2012, como si fuera una cruel jugarreta del destino, en medio de otra ola de calor, el aire acondicionado de la oficina del grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla zumbaba ruidosamente. Javier Torres, ahora un veterano inspector jefe con canas en las sienes, miraba fijamente un voluminoso expediente sobre su mesa. En la portada, amarillada por el tiempo, se leía: Caso desaparición Gemelos Vargas. Jefe, la respuesta de la Fiscalía ha sido negativa otra vez. La prensa nos acusa de incompetencia ante la inminente prescripción del delito y desde arriba nos insinúan que dejemos el caso estar. Quedan exactamente 3 días. En 72 horas, aunque atrapemos al culpable, no podremos procesarlo. Ante las quejas de su subordinado, Torres se frotó el rostro cansado y suspiró profundamente. Su mirada se detuvo en una esquina del informe de campo que él mismo había redactado como novato 15 años atrás. Allí, una nota escrita a toda prisa por el inspector a cargo de entonces, apenas legible, decía: imposibilidad de registro exhaustivo de la terraza por la fuerte oposición del padre. Solo se realizó inspección visual. Torres frunció el ceño. Oye, si tus hijos desaparecieran, ¿impedirías que registraran la terraza por miedo a que se dañaran unas macetas? Por muy valiosas que sean, nunca pueden ser más importantes que un hijo. Lo que hemos pasado por alto durante 15 años no es al culpable, sino esa maldita jardinera. Sí, pero según el expediente, el padre tenía una coartada sólida y salió en televisión llorando a lágrima viva. ¿De verdad cree que los padres son los culpables? Dicen que se conoce el fondo del mar, pero no el del corazón humano. Es nuestra última oportunidad. Tengo que ir a comprobarlo yo mismo. ¿Sigue en pie ese edificio? Torres condujo de inmediato al escenario de la pesadilla de hacía 15 años. El complejo de apartamentos, con la aprobación para su reurbanización, estaba casi desierto. Un grafiti rojo con las palabras peligro, demolición. Prohibido el paso adornaba las paredes de forma siniestra. Los cristales rotos y las malas hierbas que crecían entre las baldosas creaban una atmósfera desoladora. Pero la terraza del piso 15B era diferente, como si perteneciera a otro mundo. Estaba cubierta por una densa vegetación que impedía ver el interior, formando una extraña jungla urbana. Cuando Torres llamó al timbre, tardó un buen rato en oír el chirrido de una puerta oxidada al abrirse. La mujer que apareció por la rendija apenas se parecía a la atractiva Elena García de hacía 15 años. Era una anciana de pelo blanco y espalda encorvada. Sus ojos, sin brillo, miraban a Torres sin reconocerlo. ¿Quién es? Señora, ¿me recuerda? Soy el agente Torres. Estuve aquí hace 15 años. Ahora soy inspector jefe. He venido a hacerle unas preguntas sobre sus hijos. Un policía. ¿Ha encontrado a mi Mateo y a mi Lucas? Todavía no han vuelto. ¿Tendrán hambre? Al entrar en la casa, un olor nauseabundo golpeó a Torres, haciéndole arrugar la nariz. El salón y la cocina estaban llenos de basura y trastos, apilados de tal forma que apenas se podía caminar. Pero lo que captó su atención fue la puerta de la terraza. Sobre ella, un cartel que rezaba prohibido el paso estaba acompañado por una gruesa cadena y varios candados. Señora, ¿por qué tiene la terraza cerrada de esa manera? ¿Guarda algo de valor ahí dentro? En cuanto la mirada de Torres se posó en la terraza, Elena se sobresaltó y se interpuso en su camino, bloqueando la puerta con su cuerpo. «No, ahí no puede entrar. Mis niños están durmiendo. Si hace ruido, los despertará. Mi marido, me dijo que no dejara entrar a nadie. Dijo que si la abría, moriríamos todos. ¿Su marido? El señor Alejandro Vargas, ¿dónde está ahora? No lo sé. Hace más de 10 años que no viene por casa, solo manda dinero. Me dijo que no dejara morir las plantas, que las regara bien. Dijo que si las plantas morían, los niños también morirían». Las palabras inconexas de Elena, aunque parecían el desvarío de una anciana con demencia, tenían un trasfondo siniestro. Torres sintió instintivamente que esa terraza era el principio y el fin del caso. Salió del apartamento y se dirigió directamente a la oficina del administrador. El hombre, agobiado por los problemas de la demolición, recibió con agrado la visita de la policía. «Inspector, ¿viene por el 15B? Esa casa nos está volviendo locos. La semana que viene tenemos que empezar las obras de sustitución de las tuberías generales del edificio.
y son los únicos que se oponen. La señora no abre la puerta y el marido, cuando le llamamos, nos amenaza con denunciarnos. ¿Puede contactar con el marido? ¿Sabe dónde vive ahora? ¿Dónde es every día? Dice que trabaja como jefe de obra en una construcción en otra provincia. Viene una vez al año, si acaso. Pero lo raro es que cuando viene, ni siquiera habla con su mujer. Se pasa horas en la terraza y se va. Los vecinos dicen que cada vez que viene, se dedica a sellar con silicona cualquier grieta que aparece en el suelo, a saber qué tesoro esconde ahí. Las palabras del administrador echaron más leña al fuego de las sospechas de Torres. Corrió a la fiscalía para solicitar una orden de registro, pero la realidad le golpeó de frente. El fiscal de guardia, con gesto de contrariedad, dejó la solicitud sobre la mesa. Inspector Torres, entiendo su corazonada, pero con esto no puedo darle una orden. Es un caso de hace 15 años, sin cadáver ni pruebas materiales. Solo con la sospecha sobre la terraza y la negativa del marido a las obras, no podemos derribar el suelo de la casa de nadie. Si cavamos y no encontramos nada, ¿quién asume las consecuencias? Saldrá en todos los telediarios que la policía destroza la propiedad de un ciudadano. Señor fiscal, quedan 48 horas para que el delito prescriba. Si no es ahora, nunca lo resolveremos. Estoy convencido de que los niños están enterrados bajo esa terraza. Me juego mi placa. Por favor, ayúdenos. Las convicciones no son suficientes. Tráigame pruebas. Pruebas. Torres volvió a la comisaría frustrado y golpeó su escritorio. Le enfurecía que la ley se interpusiera en el camino de la verdad. Las agujas del reloj seguían girando y ahora solo quedaban 48 horas. Mientras miraba por la ventana, sus ojos se posaron en la circular sobre las obras de sustitución de tuberías que le había dado el administrador. De repente, una idea brillante cruzó su mente. Si no podía entrar por la vía penal, lo haría por la administrativa. Torres envió inmediatamente un oficio de colaboración al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento y a la administración de la finca. El motivo: ejecución administrativa de urgencia por riesgo de derrumbe y seguridad debido a la rotura de tuberías antiguas y filtraciones en los pisos inferiores. Con esto, podrían acceder legalmente a la terraza y levantar el suelo sin el consentimiento del propietario. Rápido, contacta con una empresa de demolición y prepara el equipo. Mañana a las 9 de la mañana, entrada forzosa en el 15B. No avises al marido. En cuanto empecemos a cavar, se acabó el juego. A la mañana siguiente, un equipo de operarios con maquinaria pesada y varios agentes de policía entraron en el complejo residencial. Las agujas del reloj de un caso estancado comenzaron a girar a toda velocidad, acercándose al final de la prescripción y a una verdad que había permanecido sellada durante 15 años. Nadie podía imaginar aún la terrible realidad que les esperaba al otro lado de la puerta de esa terraza. Agosto, a menos de 48 horas de la prescripción del delito. En un silencio tan denso que hasta el canto de las cigarras parecía haberse apagado, la tensión era palpable frente a la puerta cerrada del apartamento. El inspector jefe Javier Torres miró su reloj y asintió con gesto grave al administrador de la finca. Señor administrador, es la hora. Si no abre, procederemos a la entrada forzosa. De acuerdo. Espero que no haya problemas. Hola. Señora Elena García del 15, soy el administrador. Venimos a hacer una inspección de seguridad de urgencia por las fugas de su terraza. Abra la puerta, por favor. Aunque el administrador golpeó la puerta y gritó, no hubo respuesta desde el interior. Torres, sin poder esperar más, hizo una señal al cerrajero. El agudo sonido de un taladro rompió el silencio del rellano. ¡Clen! La cerradura cedió y al abrirse la puerta, un hedor a moho y podredumbre les golpeó en la cara. En medio del salón, Elena estaba de pie, como un fantasma, mirándolo fijamente. ¿Quiénes sois? ¿Cómo os atrevéis a entrar aquí? ¡Fuera! Llama a la científica ahora mismo. Que vengan ya. Hay restos óseos de 2 niños en la terraza. Rápido. Ero de aquí ahora mismo. Lo siento, señora. Tenemos una orden administrativa de urgencia del ayuntamiento. El techo del piso de abajo está a punto de derrumbarse y tenemos que inspeccionar el suelo de su terraza. Por favor, colabore. ¡No! ¡La terraza no! ¡Mis hijos están durmiendo! Si hacéis ruido, los despertaréis. Apartaos. Elena gritaba mientras bloqueaba el paso a los operarios, aferrándose al pomo de la puerta de la terraza. Sus ojos eran una mezcla de terror y locura, y sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que se agarraba. Torres la rodeó suavemente por los hombros y le dijo con firmeza: Señora, ya los ha dejado dormir bastante durante 15 años. Ya es hora de que despierten. Apártese. Vamos a comprobarlo. No, si él se entera,
me matará. No podéis cavar. Por favor. Elena se derrumbó en el suelo, pataleando, hasta que finalmente, superada por el estrés, empezó a echar espuma por la boca y se desmayó. Torres hizo una seña rápida a un agente. Agente López, acompaña a la señora. Llama al 112 y que la trasladen al hospital. Pon vigilancia 24 horas en su habitación y avísame en cuanto despierte. Con Elena fuera de escena, el obstáculo que bloqueaba la terraza desapareció. Torres ordenó a los operarios que comenzaran de inmediato. Los hombres empezaron a mover con dificultad las enormes plantas, más altas que una persona, y las pesadas tinajas que requerían la fuerza de 2 hombres. Uf, ¿cómo pesa esto? ¿Por qué llenaría esta terraza tan pequeña con tantas cosas? Inspector, mire esto. Parece que pegaron el fondo de la tinaja con algún tipo de adhesivo. No se despega. No importa si se raya el suelo, arrancadla. No tenemos tiempo, moveos. A medida que retiraban los objetos, el suelo de la terraza, oculto durante 15 años, quedó al descubierto. Pero su estado era extraño. En lugar de las baldosas lisas que debería haber, se veían claramente las marcas de un cemento aplicado de forma irregular. El capataz de la obra golpeó el suelo y ladeó la cabeza. Inspector, el sonido es diferente. Esta parte suena hueca, pero la zona de la jardinera suena maciza. Parece que echaron más cemento después y una capa muy gruesa. Esa zona, ese es el punto clave. Rompan ahí mismo. Entendido. Atrás todo el mundo. Vamos con la masa. Crack, crack. Cada golpe de la masa contra el suelo rompía un silencio de 15 años con un grito. Los trozos de hormigón saltaban por los aires y una densa nube de polvo lo invadió todo. Poco después, la gruesa capa de cemento se resquebrajó, revelando una masa de tierra negra. Al mismo tiempo, un olor nauseabundo, mucho peor que el de un huevo podrido, se extendió por el aire. ¡Puah! Inspector, este olor es insoportable. Parece que ha reventado una alcantarilla. Aguanten el olor. Retiren la tierra. Con cuidado. Los operarios empezaron a sacar la tierra negra con palas. Con cada palada, el corazón de Torres latía más rápido. De repente, la pala de un operario tropezó con algo duro y fibroso. Un momento. ¿Qué es esto? Parece una raíz. No, espera. Es como plástico. Torres saltó a la jardinera y detuvo al operario. Alto. Parad todos. A partir de ahora, sigo yo. Científica, denme luz aquí. Con sus manos enguantadas, Torres empezó a apartar la tierra con sumo cuidado. Lo que emergió fue una bolsa de basura negra, de las que se usan para la jardinería, envuelta varias veces sobre sí misma. La bolsa estaba aplastada por la presión de la tierra, pero la forma de su contenido era vagamente perceptible. Mientras limpiaba la tierra de la superficie, se fijó en el nudo que la cerraba. No era un nudo común, sino uno complejo y elaborado, similar a los que se usan para atar sedales de pesca. Este nudo es peculiar, será una prueba importante. Haced fotos. Torres intentó deshacer el nudo con cuidado, pero el plástico, deteriorado por el tiempo, amenazaba con deshacerse. Optó por cortar la parte superior con una navaja. Con un sonido rasgado, la bolsa se abrió, y la terrible verdad que contenía salió a la luz. 2 pequeños esqueletos, tan descompuestos que era imposible reconocer su forma, y adheridos a los huesos, los restos de una tela raída, el mismo body de color amarillo que había visto en los carteles de desaparecido de hacía 15 años. «Dios mío, de verdad estaban aquí», susurró alguien. Un silencio solemne se apoderó de la escena. Mientras un miembro de la policía científica recogía muestras de tierra, encontró un bulto de papel amarillento en una esquina de la bolsa y lo extrajo con unas pinzas. «Inspector, mire esto. Estaba enterrado con los restos. Parece un fajo de papel. Está hecho una pasta por la humedad, pero se ven restos de tinta». Torres examinó el papel con una lupa. Las marcas de tinta, casi borradas, revelaron una fecha y una lista de artículos. Un recibo, 12 de agosto de 1997. Sustrato para plantas. Adhesivo extra fuerte. Aquí está, la prueba definitiva. Metedlo en una bolsa de evidencias. Que no se estropee. La voz de Torres temblaba de emoción. Cogió su radio y gritó: «Central, aquí unidad 15B. Hemos encontrado los cuerpos de los menores desaparecidos. Detengan a Elena García inmediatamente y envíen un equipo del grupo de homicidios a la obra de construcción en Guadalajara donde está Alejandro Vargas. Cargo: homicidio y ocultación de cadáver. Repito, homicidio y ocultación de cadáver.
Detención inmediata. Jefe, la prescripción... Lo sé. Pues que manden un helicóptero si hace falta. Tenemos que traer a ese cabrón de Vargas esta noche. Compañeros de la científica. Y necesito el ADN y la restauración de este recibo para esta misma noche. Aunque no durmáis. Os lo ruego. No te preocupes, Javier. Por la memoria de esos niños trabajaremos toda la noche si es preciso. Fuera del edificio, las unidades móviles de las televisiones, alertadas por el rumor, ya se agolpaban. Torres observó cómo las pequeñas urnas con los restos eran introducidas en una ambulancia y apretó los puños. Era el momento en que los niños que no pudo proteger hace 15 años salían por fin del frío suelo de la terraza para ver la luz del sol. Mateo, Lucas, siento haber tardado tanto. El tío policía que os habla va a encontrar al que os hizo esto y lo sentará ante un juez. Esperad un poco más. La mirada de Torres brillaba con una determinación feroz. Ahora solo quedaba usar el poder de la ciencia para arrancar la máscara del culpable. La puerta de la terraza, cerrada durante 15 años, se había abierto y el caso entraba en una nueva y trepidante fase. Las luces del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses no se apagaron en toda la noche. El equipo de la Policía Científica de Sevilla y los forenses trabajaban a contrarreloj con la enorme bomba de la prescripción del delito a punto de estallar. 4 horas después del hallazgo, el inspector jefe Javier Torres caminaba nervioso por el pasillo frente a la sala de autopsias. Una pesada puerta metálica se abrió y un forense, con el rostro marcado por el cansancio, salió a su encuentro. «Inspector, tenemos los resultados, tal y como esperábamos. El ADN extraído de los restos óseos coincide en un 99,99% con el de los hermanos desaparecidos, Mateo y Lucas Vargas. ¿Causa de la muerte? El estado de los huesos es muy precario, lo que dificulta encontrar un trauma claro. Sin embargo, hemos observado una microfractura en el hueso hioides de uno de los esqueletos. Esto sugiere una posible muerte por asfixia debido a una fuerte presión. Asfixia, entendido. ¿Y el fajo de papel que encontramos en la bolsa? Eso es crucial. El forense señaló hacia el laboratorio de análisis de documentos. Allí, un experto en restauración de documentos, bajo una luz especial, daba los últimos retoques a su trabajo. El papel, que era una masa informe, había recuperado parte de su forma original gracias a un tratamiento químico. El experto amplió la imagen en el monitor. Mire esto. Es un ticket de papel térmico, por lo que la tinta casi había desaparecido. Pero con un escáner de infrarrojos hemos podido recuperar las marcas. La fecha. 12 de agosto de 1997. 15-20 horas. Justo después de la desaparición. El establecimiento, Ferretería El Martillo, cerca del apartamento. Y la lista de la compra es escalofriante. Torres leyó las borrosas palabras en el monitor. Sustrato de alta calidad para plantas de sacos. Adhesivo instantáneo extra fuerte. Formato grande. Ambientador de coche 20 unidades. Dios mío, ¿compró todo esto antes de denunciar la desaparición? ¿20 ambientadores? ¿Intentó tapar el olor de los cuerpos en descomposición? Exacto. Y el análisis de la tierra también ha concluido. La composición de la tierra negra que cubría directamente los cuerpos coincide perfectamente con la del sustrato del recibo, incluso en la proporción de perlita y vermiculita. No es tierra común de jardín, es comprada. Y al revisar los movimientos de la tarjeta de crédito de Alejandro Vargas, hemos encontrado un pago de 45.000 pesetas en ese establecimiento, a esa misma fecha y hora. Torres apretó el puño. Si hubiera sido un accidente, habría llamado a emergencias o huido, presa del pánico. Pero Alejandro, con una calma aterradora, fue a comprar las herramientas para ocultar los cuerpos. Aún así necesitaban una prueba más contundente, algo que lo vinculara directamente. Fue entonces cuando el analista mostró la foto del nudo de la bolsa de plástico. Inspector, fíjese en este nudo. La mayoría de la gente para cerrar una bolsa hace un nudo simple, pero este está hecho de una forma muy particular. Es una variante del nudo palomar que usan los pescadores para atar los anzuelos. Es un nudo extremadamente resistente, casi imposible de deshacer. Un nudo de pesca, un recuerdo de la investigación de hacía 15 años, acudió a la mente de Torres. En la ficha de Alejandro Vargas, en la sección de aficiones ponía «Pesca en alta mar». Inmediatamente buscó en su móvil el foro de un antiguo club de pesca al que pertenecía Alejandro. En una galería de fotos de 1996 encontró una imagen de Alejandro sonriente, con una caña en la mano.
Y a su lado, en su aparejo de pesca, el nudo que unía el sedal era idéntico, hasta el más mínimo detalle, al que cerraba la bolsa de sus hijos. Lo tengo, este cabrón no pudo evitar su propia costumbre. Ató a sus hijos con el mismo nudo que usaba para pescar, pero el golpe de gracia de la ciencia estaba aún por llegar. El jefe del equipo de dactiloscopia llamó a Torres con voz excitada. Señalando un trozo de plástico bajo el microscopio, dijo con voz temblorosa: «Inspector, es un milagro. El exterior del plástico estaba limpio de huellas por la tierra y la humedad, pero en el interior del nudo, en un pliegue donde no entró el aire, hemos encontrado una huella. Es del pulgar del autor de cuando apretó con fuerza para cerrar el nudo. ¿Una huella? ¿Una huella de hace 15 años? Sí. Los componentes grasos del sudor quedaron preservados en la cara interna del plástico. Es una huella parcial, pero tiene 12 puntos característicos claramente visibles. Suficiente para hacer una prueba irrefutable en un juicio. La hemos comparado. La pantalla del monitor se dividió en dos. A la izquierda, la huella del plástico. A la derecha, la huella de Alejandro Vargas de la base de datos policial. Unos puntos rojos conectaron ambas imágenes y en el centro apareció la palabra coincidencia en letras verdes. No es de Elena García, es de Alejandro Vargas, su pulgar derecho. Queda científicamente demostrado que fue él quien cerró ese nudo y ocultó los cuerpos. Torres contuvo el aliento mirando fijamente el monitor. Un caso que parecía destinado al olvido se resolvía gracias a un recibo, un nudo y un milagroso fragmento de huella dactilar. Además, el equipo de informática forense, al recuperar una vieja agenda electrónica de Alejandro, destrozó su coartada. Hemos recuperado una cinta de backup del servidor de su antigua empresa. Su asistencia a esa reunión fue un montaje. El registro del servidor muestra una solicitud de salida anticipada a nombre de Alejandro Vargas a las 14:30 del día de los hechos. Esa solicitud fue borrada al día siguiente a las 8 de la mañana, con permisos de administrador. Probablemente la borró él mismo para que no afectara a su evaluación para el ascenso. Maldito calculador. Falsificó el acta de la reunión con sus compañeros, borró los registros informáticos y luego fue a llorar a la televisión. Un perfilador criminal, resumiendo los datos, intervino. «Inspector, el patrón está claro. La causa inicial de la muerte pudo ser un accidente de Elena García, pero el proceso de ocultación del cadáver no es el de una persona en pánico. Compró exactamente lo que necesitaba, preparó los ambientadores y la tierra y usó un nudo que conocía a la perfección para sellar los cuerpos. Esto no fue un homicidio imprudente seguido de pánico, sino un encubrimiento planificado y despiadado. No vio a sus hijos como tales, sino como un obstáculo para su éxito que debía ser eliminado». Torres recogió los informes y se levantó. Todas las piezas del puzzle encajaban. El recibo, la composición de la tierra, el nudo de pesca, la huella dactilar y el registro borrado. Todas las flechas apuntaban a una sola persona, Alejandro Vargas. Afuera ya amanecía. Quedaban apenas 12 horas para la prescripción del delito. Vámonos. A estas horas, ese tipo estará con su abogado planeando cómo librarse. Vamos a ver si sigue tan tranquilo cuando le pongamos todas estas pruebas delante. Torres guardó la bolsa con las pruebas en el bolsillo interior de su chaqueta. Su peso le pareció tan abrumador como las almas de los niños que habían esperado 15 años. Era hora de empuñar la espada de la ciencia y arrancarle la máscara al monstruo. La sirena de un coche de policía rompió el silencio del amanecer, corriendo hacia la comisaría donde Alejandro estaba detenido. El aire en la sala de interrogatorios de la comisaría provincial era denso y pesado. Alejandro Vargas, con su abogado al lado, estaba sentado con las piernas cruzadas, sorbiendo un café con aire de suficiencia. En su rostro no había ni rastro del dolor de un padre ni de la angustia de un marido, solo una mirada calculadora y fría. El inspector jefe Javier Torres dejó caer el expediente sobre la mesa con un golpe seco. «Señor Vargas, ya ha visto los resultados del laboratorio. Encontramos su huella dactilar en el interior de la bolsa y el recibo de la compra de las herramientas del crimen. Admítalo de una vez. ¿Mató a sus hijos y los enterró en la terraza?» Alejandro esbozó una media sonrisa, hizo un gesto a su abogado para que no interviniera y habló él mismo. «Inspector, lo admito. Sí, los enterré yo. Cavé en esa maldita jardinera. Metí a los niños y eché cemento. Pero no los maté yo. Fue mi mujer». «¿Qué? ¿Ahora le echa la culpa a su esposa?» «Es la verdad. Cuando llegué a casa mi mujer estaba ida, llorando y diciendo que había matado a los niños. Lo hizo en un arrebato, por la depresión posparto. ¿Qué podía hacer?
como cabeza de familia. Tenía que proteger a los míos. No podía ver a mi mujer en la cárcel, así que me deshice de los cuerpos. El delito de ocultación de cadáver, si no me equivoco, prescribe a los 7 años. Han pasado 15, así que no pueden acusarme de nada. La desfachatez de Alejandro hizo que a Torres le temblaran los puños. Estaba explotando un vacío legal a la perfección. Si no se demostraba el asesinato y todo quedaba en una simple ocultación de cadáver, quedaría en libertad por la prescripción. Torres respiró hondo y jugó su carta maestra. Dice que lo hizo para proteger a su familia. Muy bien, entonces, ¿cómo explica esto? El testimonio de la mujer de negro que arruinó nuestra investigación hace 15 años. ¿Eso también fue para proteger a su familia? ¿De qué habla? Una mujer dio un testimonio. ¿Qué tengo que ver yo con eso? García. Hemos encontrado a esa camarera, la señora López. Ahora regenta un pequeño bar en Málaga. Ayer mis agentes fueron a verla, le enseñaron una foto suya y nos contó una historia muy interesante. Ante las palabras de Torres, las cejas de Alejandro se arquearon levemente. El equipo de investigación, para desmontar su coartada de ayuda desesperada, había pasado las últimas 24 horas buscando frenéticamente a los testigos del pasado. Y finalmente, habían descubierto la verdad detrás del falso testimonio que engañó a la policía 15 años atrás. Torres encendió una tablet y reprodujo un video. En la pantalla, una mujer de mediana edad testificaba con voz temblorosa. Sí, es él, es ese hombre. En aquella época yo estaba ahogada por las deudas de juego. Este hombre vino a verme y me dio 500.000 pesetas en efectivo. Me dijo que si llamaba a la policía y decía que había visto a una mujer de negro llevándose a 2 niños, me pagaría todas las deudas. Incluso le ayudé a describir el retrato robot tal y como él me indicó. Lo siento mucho, de verdad, solo necesitaba el dinero. Cuando el video terminó, un silencio sepulcral se instaló en la sala. Torres miró a Alejandro directamente a los ojos. ¿Lo ha oído? Usted no era un marido desesperado cubriendo el error de su esposa. Usted fue el cerebro que desde el principio obstruyó la investigación policial y compró un testigo falso para crear una cortina de humo. ¿Todavía se atreve a decir que solo enterró los cuerpos? La tranquilidad desapareció del rostro de Alejandro y el sudor frío comenzó a brotar de su frente. La revelación de la compra del testigo falso había demolido su argumento de que actuó por necesidad. Sin embargo, seguía con la boca cerrada, negándose a admitir el cargo de asesinato. Mientras tanto, en una habitación del hospital, se abría otra puerta a la verdad. Elena García, con una vía en el brazo, miraba al vacío por la ventana. La agente que la custodiaba conectó una videollamada con el inspector Torres. En la pantalla, Torres, con rostro compungido, se dirigió a ella. Señora García, ¿cómo se encuentra? Hemos recuperado a los niños. Siento mucho haber tardado tanto. Torres le mostró a través de la pantalla las fotos de los restos óseos y del body amarillo. Al verlas, Elena se derrumbó, acariciando la pantalla mientras sollozaba. Mateo, Lucas, mamá lo siente tanto. ¿Cuánto frío habréis pasado? ¿Cuánto miedo? Eiza. Señora, ahora necesito que escuche con atención esta grabación. Es lo que su marido, Alejandro Vargas, ha declarado en la comisaría. Torres reprodujo la declaración de Alejandro, donde afirmaba que ella los había matado y que él solo se había encargado de ocultar el error de una loca. Al oír la voz de su marido, el llanto de Elena cesó de golpe. Su mirada pasó de la tristeza a la ira, y de la ira a un odio gélido. Después de 15 años de silencio, obedeciendo a su marido y viviendo como una culpable, la cobarde traición de Alejandro rompió las cadenas de su memoria. ¿De verdad ha dicho eso? ¿Que yo los maté y que él no tuvo nada que ver? Sí, está intentando echarle toda la culpa para librarse. Señora, dígame la verdad de lo que pasó aquella noche de hace 15 años. ¿Realmente mató usted a los niños? Elena se mordió el labio hasta hacerse sangre, temblando de pies a cabeza. Y finalmente vomitó las palabras que había mantenido enterradas en su pecho durante 15 años. No, aquella noche los niños estaban vivos. ¿Vivos? ¿Qué quiere decir? Fue mi culpa. Los cubrí con una manta y dejaron de respirar, pero cuando él llegó, vi cómo se movía el dedito de Mateo. Lo vi. Le supliqué que los lleváramos al hospital, pero él arrancó el cable del teléfono. Dijo que si íbamos al hospital, ya sería tarde, que quedarían en estado vegetativo, que si llamábamos a la policía, mi vida estaría arruinada. El grito de Elena llenó la habitación del hospital.
Torres sintió un escalofrío. Esto no era un simple homicidio imprudente. Era un asesinato por omisión, o más bien un asesinato con dolo eventual. Sabiendo que existía la posibilidad de que los niños estuvieran vivos, decidió enterrarlos para proteger su estatus social. Señora, ¿está segura? ¿Su marido sabía que los niños podían estar vivos y aún así los enterró? Sí. Cuando empezó a echar tierra, yo le rogué llorando que parara, pero él seguía echando tierra como un poseso. Y entonces lo oí. Debajo de la tierra oí un llanto muy débil, como una... No fue una alucinación, era el llanto de mi hijo. Elena golpeó la cama, rota por el dolor. Torres pulsó el botón de grabar y tomó una decisión. La situación había cambiado por completo. El foco ya no era quién los enterró, sino quién les dio el golpe de gracia. Si Alejandro había enterrado a los niños vivos, eso era un asesinato en toda regla. Y el plazo de prescripción en agosto de 2012 seguía vigente. Agente López, tome declaración a la señora ahora mismo. Ponga como titular: testimonio de signos vitales y posible autoría de asesinato por parte del marido. Yo voy a la fiscalía a solicitar un cambio en la acusación y una orden de prisión incondicional. Torres colgó y miró el reloj. Quedaban apenas 6 horas para la prescripción. Su coche voló por las calles de la ciudad. Ahora comenzaba una batalla desesperada para probar la intención de matar de Alejandro y conectar el testimonio de Elena con las pruebas materiales. En la sala de interrogatorios, Alejandro movía la pierna nerviosamente, mirando el reloj. Instintivamente sentía que su plan perfecto se estaba desmoronando y que la verdad que su esposa estaba a punto de revelar le estaba poniendo la soga al cuello. La gigantesca muralla de mentiras construida durante 15 años comenzaba a derrumbarse ante el testimonio de una madre que finalmente recordaba el llanto de sus hijos. El aire en la sala de interrogatorios era casi irrespirable. El inspector jefe Javier Torres, con la bolsa de pruebas en una mano, observaba a Alejandro Vargas como un depredador a su presa. Sobre la mesa, los informes recién llegados del laboratorio estaban esparcidos. Torres habló, con voz lenta y clara. Señor Vargas, esa coartada que usted creía tan perfecta se ha convertido en papel mojado. Mire bien estas fotos. Lanzó 3 fotografías frente a Alejandro, el recibo descolorido, el complejo nudo de la bolsa y la ampliación de la huella dactilar. 12 de agosto de 1997, 15:20 horas. Los artículos que compró después de salir de la oficina, sustrato, adhesivo y 20 ambientadores. Sus hijos acaban de desaparecer. ¿Y un padre se va a comprar tierra y ambientadores? ¿Le parece lógico? Alejandro apartó la vista de las fotos, tragando saliva. Sus ojos delataban su nerviosismo. Eso fue una coincidencia. A mi mujer le gustaban las plantas y compré esas cosas por casualidad. Una coincidencia. De acuerdo. ¿Y este nudo? El nudo palomar, un nudo de pescador, idéntico al que aparece en las fotos de su club de pesca de hace 15 años. ¿También es una coincidencia? Cada persona tiene su forma de hacer nudos. Intentar acusarme con eso es absurdo. Alejandro aún mantenía la compostura, pero Torres sacó su última carta. Le plantó el informe de dactiloscopia delante de sus narices. Entonces, intenta explicar esta otra coincidencia. En el interior del nudo de la bolsa, en un pliegue protegido del aire, ha aparecido su huella dactilar. No la de su esposa, sino la suya, la de su pulgar derecho. La persona que metió los cuerpos en la bolsa y la cerró con fuerza fue usted. Su historia de que solo se limitó a limpiar el desastre de su mujer queda científicamente desmontada. El rostro de Alejandro se tornó ceniciento. Incluso su abogado, visiblemente nervioso, empezó a hojear sus papeles, carraspeando. Inspector, solicito un receso. Mi cliente está bajo una gran presión psicológica. Necesitamos hablar en privado. Denegado. Quedan exactamente 4 horas para que el delito prescriba. No pienso darles tiempo para que inventen otra mentira. Torres acercó su silla hasta que sus rodillas casi tocaron las de Alejandro. Bajó la voz, pero sus palabras fueron tan afiladas como un cuchillo. Señor Vargas, tiene que elegir. O sigue negándolo todo y se enfrenta a un cargo de asesinato, o confiesa la verdad ahora y espera la clemencia del tribunal. Por cierto, su esposa, la señora García, acaba de recuperar la conciencia y ha hecho una declaración bastante sorprendente. Alejandro levantó la cabeza de golpe. Por primera vez, el miedo se reflejó en sus ojos. ¿Qué ha dicho mi mujer? Ha dicho que cuando usted enterró a los niños, estaban vivos. Que usted también vio cómo se movía el dedo de Mateo. Que le suplicó que fueran al hospital y usted arrancó el cable del teléfono. ¿Es eso cierto? Esa loca.
Está delirando. Los niños estaban muertos, no respiraban, gritó Alejandro, golpeando la mesa, pero su voz sonaba más desesperada que convencida. Torres aprovechó la brecha en su defensa. Según el testimonio de la señora García, cuando usted estaba echando la tierra, oyó un llanto procedente del hoyo. Si eso es cierto, usted no enterró unos cadáveres, usted enterró vivos a sus propios hijos. Y eso no es un simple asesinato, es un parricidio con una crueldad extrema. No saldrá de la cárcel en lo que le quede de vida. Mentira, es todo mentira. Yo solo. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, atormentado. Sus labios temblaban y el sudor le caía a chorros por la frente. Su coraza psicológica se estaba resquebrajando. Torres hizo una señal a la gente que esperaba afuera. Que pase. La puerta se abrió y Elena García, en silla de ruedas y con ropa de hospital, entró en la sala. En su regazo sostenía con delicadeza el viejo body de sus hijos, aún manchado de tierra. Alejandro, al verla, desvió la mirada y agachó la cabeza. Pero los ojos de Elena ya no eran los de la madre frágil de hacía 15 años. Se irguió con dificultad y a través del cristal que los separaba, miró fijamente a su marido. Alejandro, dímelo a la cara, ¿de verdad estaban muertos? Aquella noche, cuando me arrodillé y te agarré los pantalones suplicándote que pararas, ¿qué me dijiste? Elena, por favor, no hagas esto. Dilo, me dijiste que ya era tarde, que si íbamos al hospital acabaríamos con un hijo discapacitado, que si llamábamos a la policía a mí me encerrarían por asesina y tu carrera se iría al traste. Y mientras decías eso, les metiste tierra en la boca con tus propias manos, ¿verdad? El grito de Elena resonó en la pequeña sala. Intentó abalanzarse sobre él, pero los agentes la detuvieron y cayó al suelo. Arrodillada, continuó con un lamento animal. Lo oí. Cuando echaste la última palada de tierra, oí un ah desde el fondo del hoyo. Lo oí. Y tú también lo oíste. Por eso te asustaste y empezaste a echar tierra más rápido y pusiste las tinajas encima para que no se moviera. Mi hijo estaba llorando bajo la tierra. El testimonio desgarrador de Elena silenció a todos los presentes. No era una simple declaración. Era el grito de agonía de una madre, reprimido durante 15 años. Alejandro no se atrevía a levantar la cabeza y sus hombros se sacudían. Su silencio, su cobardía al no poder mirar a su esposa a los ojos, era una admisión tácita de que había ignorado la posibilidad de que sus hijos siguieran con vida. Torres puso una mano en el hombro de Alejandro y por última vez le habló con firmeza. Señor Vargas, queda menos de una hora. El éxito, el prestigio, el dinero que ha acumulado en estos 15 años, ¿valen la vida de sus hijos? Le pregunto por última vez, ¿los enterró sabiendo que estaban vivos? Los labios de Alejandro temblaron. Miró a su alrededor como un animal acorralado y susurró con voz rota. Estaba a punto de conseguir el ascenso a jefe de sección. Era mi oportunidad para llegar a directivo, pero una investigación por maltrato infantil, mi carrera se habría acabado. No podía vivir con la etiqueta de ser el marido de una asesina. ¿Y por eso enterró a sus hijos vivos? Tras un largo silencio, Alejandro finalmente asintió. Sí, vi cómo se movía el dedo, pero no pude parar. Pensé que ya era demasiado tarde. Esa frase congeló el aire de la sala. No era una confesión. Era la excusa de un monstruo. La revelación de una depravación sin límites. Acabar con la vida de sus propios hijos para no poner en riesgo su éxito. Torres, con una mezcla de frustración y rabia, suspiró y le puso las esposas. El sonido metálico resonó, poniendo fin a 15 años de una carrera de mentiras. Alejandro Vargas queda detenido por un delito de asesinato, ocultación de cadáver e inducción al falso testimonio. Tiene derecho a guardar silencio, pero aunque ahora se calle, ya no podrá ocultar la verdad. Alejandro se desplomó en la silla, sin fuerzas. Elena abrazaba el body de sus hijos, llorando sin consuelo. Fuera, en el pasillo, se oía el murmullo de los periodistas, esperando noticias antes de la prescripción. Pero ningún ruido podía eclipsar la tragedia de esa sala. Solo quedaba reconstruir la terrible verdad de lo que ocurrió en la terraza del piso 15B. Torres sacó su libreta y con un bolígrafo rojo anotó la hora. 12 de agosto de 2012, 23:00 horas, una hora antes de la prescripción. La puerta de la verdad se ha abierto. Retrocedamos de nuevo en el tiempo, a la tarde infernal del 12 de agosto de 1997. La temperatura en Sevilla rozaba los 40 grados y el piso 15B era un horno. Elena García, que sufría una grave depresión posparto, llevaba varios días sin dormir.
Los gemelos, agotados por el calor, no habían parado de llorar desde la mañana. El llanto incesante taladraba los oídos de Elena como si le estuviera carcomiendo el cerebro. En un instante perdió la razón. Desesperada por un solo minuto de silencio, cogió una manta gruesa y la echó sobre las caras de los niños. Luego se tapó los oídos y se acurrucó en un rincón de la cocina. No supo cuánto tiempo pasó. De repente el llanto cesó y un silencio helador se apoderó de la casa. Volviendo en sí, Elena retiró la manta con manos temblorosas. Los niños estaban pálidos, inertes. «Hijos, Mateo, Lucas, despertad. Mamá lo siente». Por mucho que los sacudió, no reaccionaron. Aterrorizada, llamó a su marido Alejandro. En ese momento Alejandro estaba en un motel con su amante. Cuando sonó el teléfono contestó con fastidio: «¿Qué quieres ahora? Te he dicho que estoy ocupado». «Alejandro, no sé qué hacer. Los niños no respiran. Creo que los he matado». Al oír el grito de su esposa, Alejandro comprendió la gravedad de la situación. Soltó una maldición, se vistió a toda prisa y condujo hacia casa. Lo primero que hizo al llegar no fue comprobar el estado de los niños. Cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Luego miró los cuerpos de sus hijos, tendidos en el suelo. Fue entonces cuando lo vio. El pequeño dedo del primogénito Mateo se movió, apenas un espasmo. Era una señal de que su corazón aún latía. «Alejandro, el dedo de Mateo se ha movido. Rápido al hospital, llama al 112. Cuando Elena intentó coger el teléfono, Alejandro le apartó la mano de un manotazo y arrancó el cable de la pared. En su mente no estaba la vida de su hijo, sino el ascenso a jefe de sección que se decidía en una semana. Si llegaba una ambulancia y la policía iniciaba una investigación, la etiqueta de marido de una maltratadora de niños acabaría con su carrera. Agarró a su aterrorizada esposa por los hombros y le susurró con una voz baja y terrible: «Reacciona. Ya es tarde para ir al hospital. Si sobreviven, quedarán con daño cerebral o una discapacidad. Si llamas a la policía, tú irás a la cárcel como una asesina y mi vida estará acabada. ¿Quieres ver a toda la familia destrozada? Pero son nuestros hijos. Hay que salvarlos. Cállate, están muertos, muertos». Empujó a Elena al dormitorio y la encerró. Luego fue a la terraza. Cogió una pala y empezó a cavar frenéticamente en la jardinera que su mujer tanto cuidaba. El sudor le caía a chorros, pero sus ojos brillaban con locura. Cuando cavó un hoyo profundo, volvió al salón. Intentó meter a los niños en una nevera de camping, pero no cabían. Cogió unas bolsas de basura negras y ató la abertura con su nudo de pesca característico. Justo cuando metió al primer niño en el hoyo y se disponía a echar la primera palada de tierra, oyó un sonido débil pero inconfundible procedente de la bolsa. Era un último gemido pidiendo auxilio. Elena, pegada a la puerta del dormitorio, también lo oyó. Y Alejandro, con la pala en la mano, lo oyó perfectamente. Pero no se detuvo. Tras un instante de vacilación, apretó los labios y empezó a echar tierra con más rapidez. «Lo siento, no culpéis a papá. Todo esto es culpa de vuestra madre». Cubrió a sus dos hijos con tierra y la aplastó con los pies. Luego colocó encima las tinajas y las macetas más pesadas de la casa para asegurarse de que nadie, ni siquiera su esposa, intentara volver a cavar. Cuando terminó, se cambió de ropa y fue a la ferretería. Compró el sustrato de alta calidad, los ambientadores y la silicona para sellar las grietas. Ese era el recibo que el inspector Torres encontraría 15 años después. Desde ese día, Alejandro vivió una doble vida. Compró el falso testimonio de la camarera. Lloró ante las cámaras de televisión como el padre más afligido del mundo. Por las noches sellaba las juntas de la terraza con silicona para que no se escapara el olor. Y a su esposa, atormentada por la culpa, le repetía sin cesar: «Tú los mataste». Mientras Elena se hundía en la locura y se obsesionaba con las plantas de la terraza, Alejandro consiguió su ascenso y prosperó en su carrera. Durante 15 años, los niños permanecieron olvidados bajo el frío suelo, reducidos a huesos. De vuelta a la sala de interrogatorios de 2012, Alejandro, después de confesarlo todo, susurró con la cabeza gacha: «No tuve elección, los vivos tienen que seguir viviendo. He trabajado muy duro por mi familia. No podía perderlo todo por un solo error». El inspector Torres, al oír su cobarde excusa, no pudo contenerse más y golpeó la mesa. ¿Un error? ¿Trabajo duro? Usted no es un padre, es un monstruo que enterró vivos a sus hijos por su propia ambición. ¿Dice que los vivos tienen que seguir viviendo?
Pues bien, ahora le toca a usted pagar su deuda en vida. Torres miró el reloj de la pared. 30 horas. Quedaban exactamente 30 minutos para la prescripción. La puerta se abrió y entró un fiscal con el escrito de acusación final en la mano. Alejandro Vargas, queda usted acusado de asesinato por omisión, ocultación de cadáver, inducción al falso testimonio y un delito contra los derechos y deberes familiares. El delito de ocultación de cadáver ha prescrito, pero para el de asesinato todavía quedan 30 minutos. No podrá evitar la máxima pena que contemple la ley. Al oír la palabra acusación, a Alejandro le fallaron las piernas y se derrumbó. Ante sus ojos apareció la imagen de su hijo, moviéndose dentro de la bolsa de plástico mientras él echaba tierra encima. La misma tierra con la que enterró su crimen para alcanzar el éxito se había convertido ahora en la tumba que sepultaría su propia vida. Inspector, por favor, una oportunidad. Lo siento, me equivoqué. Alejandro se aferró al pantalón de Torres, pero este se lo quitó de encima con frialdad. Salió de la sala y miró al cielo. Afuera caía un aguacero torrencial, como si fueran las lágrimas que sus hijos no pudieron llorar durante 15 años bajo la terraza. La lluvia empapaba la ciudad. Ahora solo quedaba el frío juicio de la ley. Epílogo. En febrero de 2015, la sala del Tribunal Provincial de Sevilla estaba abarrotada. El público, indignado, y los periodistas llenaban la sala con sus miradas clavadas en los dos acusados, Alejandro Vargas y Elena García. La voz solemne del juez rompió el silencio. El acusado Alejandro Vargas, como padre de las víctimas, incumplió su deber de protegerlas y cuidarlas. Para salvaguardar su éxito social y su comodidad, en lugar de socorrer a sus hijos, que presentaban signos vitales, los enterró vivos bajo el hormigón, cometiendo un crimen de una crueldad inhumana. Además, durante 15 largos años manipuló pruebas de forma premeditada, culpó a su cónyuge y eludió la acción de la justicia, lo que demuestra una extrema maldad en su conducta. Por tanto, este tribunal, para restablecer la justicia en nuestra sociedad y honrar la memoria de las jóvenes vidas sacrificadas, considera apropiado imponer la máxima pena que la ley contempla. Alejandro temblaba, agarrado a la toga de su abogado. Su rostro estaba pálido como la cera. Señoría, por favor, clemencia, una oportunidad. Sentencia. Se condena al acusado Alejandro Vargas a la pena de prisión permanente revisable. Asimismo, se condena a la acusada Elena García a la pena de 12 años de prisión. Si bien se reconoce que la señora García actuó en un estado de enajenación mental y bajo la coacción de su marido, su responsabilidad al no impedir la muerte de sus hijos y participar en el crimen no puede ser ignorada. Plaf, plaf, plaf. El sonido del mazo del juez resonó en la sala. Alejandro, incrédulo, miró al juez con los ojos desorbitados y cuando los guardias lo sujetaron, comenzó a gritar. «¡Esto no es justo! El delito había prescrito. Yo no los maté». «Elena, di algo. Fuiste tú». Hasta el final, culpó a su esposa, pero Elena ni siquiera lo miró. Con la cabeza gacha, se limitó a secarse las lágrimas en silencio. Cuando el furgón policial salía del juzgado, los ciudadanos le lanzaron huevos y harina. «Monstruo, pagarás por lo que has hecho». A través de la ventanilla del furgón, Alejandro escondió su rostro. La vida del hombre que soñaba con ser un alto directivo se hundió para siempre en la prisión que él mismo había construido. El caso conmocionó a la sociedad española. La prensa lo bautizó como el crimen de la terraza, y el debate que generó fue el catalizador definitivo para que el Congreso de los Diputados aboliera la prescripción para los delitos más graves. Meses después, el viejo bloque de apartamentos fue demolido. El inspector jefe Javier Torres, de pie frente a los escombros, dejó un ramo de crisantemos y un sonajero en el suelo. «Mateo, Lucas, ¿lo veis? La cárcel que os mantuvo atrapados por fin ha caído. Olvidad la oscuridad y corred libres por el cielo». En la cárcel de mujeres, Elena García había encontrado una extraña paz. Ya no sufría alucinaciones ni intentaba cavar en el suelo. Cuidaba con esmero de una pequeña maceta de no me olvides. Cada día escribía cartas a sus hijos. Para ella, la prisión no era un castigo, sino el único lugar donde podía enfrentarse a la verdad y expiar su culpa. Su cuerpo estaba encerrado, pero su alma, prisionera durante 15 años del miedo y la culpa, era por fin libre. Los restos de los gemelos fueron enterrados en un bonito cementerio. En la pequeña lápida se grabó: Mateo y Lucas Vargas, 1996 hasta 1997. Dos ángeles que se convirtieron en estrellas.
15 años después, los niños por fin descansaban bajo el cálido sol, lejos de la fría sombra de la terraza. En su despacho, Javier Torres abrió el viejo expediente del caso. Sobre la página principal, con un bolígrafo rojo, escribió 2 palabras en mayúsculas: caso resuelto. Cerró la carpeta y abrió la ventana. Sobre el solar donde antes se erigía el edificio, las estrellas brillaban con fuerza. Incluso en un lugar arrasado por la tragedia, la vida se abría paso. Mirando al cielo, Torres susurró: descansad en paz, pequeños. El tío policía ha cumplido su promesa. Aunque se intente cubrir con cemento, envolver en mentiras y enterrar con el tiempo, la verdad siempre acaba por brotar. El oscuro misterio de 15 años llegó a su fin, dejando al mundo una poderosa lección: la oscuridad nunca podrá vencer a la luz.